Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Hoy os voy a hablar, chicos, del ingreso mínimo vital. Porque yo sé que estáis deseando oír lo que os tengo que contar del ingreso mínimo vital. Bueno, para aquellos que no estén al tanto del ingreso mínimo vital, la idea del ingreso mínimo vital se creó en mayo de 2020. Mayo de 2020 con una idea, con un concepto que desde el gobierno vendían como, oye, es que, claro, está todo cerrado. También te digo que ahí se les olvidaba decir, porque nosotros os obligamos a estar cerrados, ¿vale? Y una vez dicho eso, dijeron, vamos a sacar una ayuda para la gente que no puede trabajar porque no les dejamos trabajar. Claro, evidentemente algún avispado dirá, hombre, pero eso fue en 2020. A día de hoy, ¿tiene sentido que siga existiendo el ingreso mínimo vital? Y la respuesta es, hombre, pues si quieres que te voten, sí. Quiero decir, si tú quieres que te sigan votando, evidentemente sí. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar de algunos requisitos que tiene el ingreso mínimo vital y así de paso desmentimos alguna cosita que se ha dicho que es incorrecta, ¿vale? Que es incorrecta. Requisitos mínimos. Residencia legal y efectiva en España de al menos un año. Es decir, una persona que llega de ilegal a España ¿puede pedir el ingreso mínimo vital? Respuesta corta, no. Respuesta larga, luego lo explico. ¿Vale? Porque la respuesta larga lleva algo más de tiempo. Quedaros con eso. Tener un mínimo de 23 años, pero esto está sujeto a excepciones. Por ejemplo, lo pueden pedir personas de 18 a 23 años que hayan salido de centros de menores, lo pueden pedir víctimas de violencia de género o personas de menores de 23 si tienen menores a cargo. O sea, hay ciertas excepciones. Una de las cuales es ser víctima de violencia de género. Que sé que yo lo digo esto porque sé que Fiti está en el chat y sé que a Fiti cada vez que oye estas cosas le dan ganas de estamparse la cabeza contra la pared. Ya yo te digo, oye, ¿cuál es lo máximo que puedo cobrar para pedir el ingreso mínimo vital? Porque el ingreso mínimo vital básicamente se supone que es una paga complementaria. Son 491 euros por persona y mes, con un incremento de 147 por persona adicional en la unidad familiar. Eso digamos que es para calcular a partir de qué renta lo puedes pedir. Si tienes esa renta o menos, lo puedes pedir. Si tienes más, pues no lo puedes pedir. Si tú lo pidieras viviendo solo, ¿no? En el año 2020, que es cuando se creó, habrías recibido 460 euros al mes. Es decir, en el año 2020, cuando esto se crea, te daban aproximadamente unos 5.500 euros al año. Claro, han dicho, oye, esto hay que subirlo. ¿Por qué? Porque si no la gente no le renta tanto y no nos vota. Para que os hagáis una idea, en 2025, el importe para una persona sola ha subido. Ya no son 460, ahora son 658 euros al mes. Es decir, ha subido de 5.500 euros al año a 7.900 euros al año. Casi nada. En el caso de una pareja, por ejemplo, con 2 hijos, en 2020 eran 1.015 euros al mes y ahora son 1.250 euros al mes. Han pasado de 12.000 euros al año a 15.000 euros al año. Es decir, que es posible que tú ahora estés manteniendo literalmente a familias enteras. Junto con esto, junto al ingreso mínimo vital, hay que hablar también del RGI, que bueno, el RGI básicamente es la renta garantizada de inserción que solo aplica en el País Vasco. Pero solo hay que juntar una cosa y es el concepto en sí mismo, porque en ambos casos se pueden solicitar ese año de residencia, se puede justificar a través del padrón municipal, ¿vale? Porque eso, ahí es donde veremos que ahí es donde hay matices, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que a mí me llaman la atención es decir, oye, en 2020, creo que todos estaremos de acuerdo que en 2020 la situación era una mierda. En 2025, la situación se supone que es mucho mejor de lo que es en 2020. Con lo cual, si atendemos a cómo se supone que está la situación en España, con récord de trabajadores, ¿no? Y con el país yendo como un cohete, la lógica diría que el número debería haber ido bajando, ¿no? Es decir, el número de beneficiarios y el número de ayudas concedidas debería haber ido en descenso, no en incremento. Bueno, así que me he ido a la web de la Seguridad Social, donde tienen un fantástico informe, pero no tienen toda la información. Solo tienen algunos años en concreto, ¿vale? Yo os voy a hablar
de cómo era la situación en septiembre de 2021. Desgraciadamente, este informe en septiembre de 2021 todavía no existía y por tanto no puedo daros más información. Pero en septiembre de 2021, es decir, aproximadamente un año después de que se hubiera creado el ingreso mínimo vital, los números eran estos. Atentos. Septiembre de 2021. Había concedidas 336.993 ayudas. En total de beneficiarios había aproximadamente 800.000 beneficiarios. Es decir, si yo vivo con mis 2 hijos, aunque solo recibamos una ayuda, somos 3 beneficiarios. Bien. La media era de 2,3 beneficiarios por ayuda. Y el total que se pagaba al mes, en ese mes, fueron 170 millones de euros. Es decir, si extrapolásemos el dato de septiembre de 2021 a todo el año, aproximadamente el coste habrían venido a ser unos 2.000 millones. Los 2 informes que hay en la web de la Seguridad Social van desde enero de 2024 hasta el último dato disponible, que es septiembre de 2025, el mes pasado. Para que os hagáis una idea, enero de 2024, 537.000 ayudas. Es decir, hemos pasado de 330.000 a 537.000. Prácticamente se ha doblado el número de ayudas. Beneficiarios ha pasado a 1,6 millones. Literalmente el número de beneficiarios se ha doblado. La ayuda promedio es de 170,25 euros por persona. 537 euros de media de ayuda por unidad familiar. Pero espérate, que os voy a reventar. Coste al mes en enero de 2024. El coste el mes de enero de 2024 fueron 315 millones de euros. Eso significa que al año, aproximadamente, si se mantienen los mismos números, que ya te digo yo que no se mantienen, sino que siguen subiendo, el total del año habrían sido aproximadamente 3.600 millones de euros. Es decir, hemos pasado de 2.000 millones a 3.600 en menos de 3 años. Claro, evidentemente diréis, bueno ya, pero es que en 2024 todavía no íbamos como un cohete. Y yo te digo, vale, pero ahora ya sí. Quiero decir, oye, desde enero de 2024 a septiembre de 2025, que es el mes pasado, hemos escuchado a mucha gente, a muchas personas del gobierno diciendo, la economía como un cohete, trabajadores, estamos en récords y ahora vamos mejor que nunca. A septiembre de 2025 hemos pasado de esos 500.000 de los que os hablaba de enero de 2024 a 776.000. Es decir, han subido en el último año un 45% el número de ayudas del ingreso mínimo vital. Hemos pasado a 2,4 millones de beneficiarios. Es decir, los beneficiarios han subido en otras 800.000 personas. Han subido un 50%. La ayuda promedio ha subido de los 530 euros a los 776. Y el coste total, septiembre de 2025, el dato más reciente, en septiembre nos gastamos 426 millones de euros. Eso significa que de mantenerse ese número, al año nos estaríamos gastando casi 5.000 millones de euros en el ingreso mínimo vital. Es decir, entre 2021, septiembre de 2021 y septiembre de 2024, perdón, de 2025, hemos pasado de 2.000 millones a casi 5.000 millones. Es decir, la ayuda más que se ha duplicado, el importe más que se ha duplicado. Y os digo, esta info daría para sacar un informe bastante chulo, pero también te digo que la cantidad de tiempo que me iba a llevar, esto sería para sacar un informe increíblemente detallado de cada mes, de cada dato, y si os parece que es una buena idea, lo puedo hacer si me pagas, ¿vale? Porque llevaría un cojón de tiempo. ¿Por qué? Pues porque luego he visto que hay datos a nivel de comunidad autónoma, datos a nivel de provincia, datos por sexo, por nacionalidad, y tengo aquí algunos guiños que me gustaría daros, ¿vale? Algunas perlas para que cuando salen de esto podáis rebatir alguna cosilla. Bueno, el top 3 de comunidades autónomas en lo que se refiere a número de ayudas y personas que las reciben. El top 3 es el mismo en 2024 y en 2025. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña. Tanto en septiembre de 2025 como en enero de 2024 el ranking es el mismo. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña. Lo interesante de esto sería cruzarlo evidentemente con el censo que yo tengo a nivel provincia para ver en qué provincias se ha disparado
¿no? ¿En qué provincias está absolutamente disparado la adjudicación por habitante del ingreso mínimo vital? Porque eso nos podría dar pistas de dónde se está planteando el mayor volumen. Bueno, evidentemente lo reciben más mujeres que hombres. También una de las cosas que ayuda es que lo puedan solicitar víctimas de violencia de género de cualquier edad. Y básicamente se separa en 3 categorías. El ingreso mínimo vital tienes, básicamente, el ingreso mínimo vital para ti o para un matrimonio. Luego tienes el que tiene complemento a la infancia, es decir, porque tienes menores a cargo y entonces necesitas una cantidad mayor, que es el CAPI. Y luego tienes otro ingreso mínimo vital que básicamente está formado prácticamente enteramente por el CAPI. La distribución es prácticamente la misma. Es decir, no es que haya una gran diferencia entre cómo se reparte. Aproximadamente se reparte 30% en cada una de las 3 categorías. Es decir, el básico, el que tiene complemento y el que está formado íntegramente por el CAPI tienen más o menos la misma cantidad. Para que os hagáis una idea. En 2024 se reparten 170.000, 180.000, 170.000. En 2025 230.000, 260, 280. No hay unas diferencias increíbles. Una de las cosas que he encontrado también es que hay un cuadro, solo uno, ¿vale? Porque, quiero decir, tú a medida que vas viendo el informe lo tienes por tramos de edad, por sexo, por provincia, pero en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte tienes esa información por nacionalidad. Quiero decir, tú tienes, por ejemplo, en esta página de aquí, tienes a nivel de comunidad autónoma, provincia, ¿no? Hombre, mujer, español, extranjero. Pero no tienes hombres extranjeros, ni mujer extranjera, ni qué tipo de ayuda. Es decir, una vez más, lo que hacen es coger y decir, ¿sabes qué? Te lo voy a dar por comunidad autónoma y por provincia, y por si son extranjeros o nacionales. Pero no te voy a dar más detalle de edad o de cosas así, no vaya a ser que tú puedas llegar a conclusiones. Y de hecho, esto lo quiero juntar con una cosa que decían en Neutral y con una cosa que se ha desmentido de no, la mayoría de los que demandan el ingreso mínimo vital no son extranjeros. Extranjeros son solo el 17%. Y tú dices, solo el 17%. Ahora bien, teniendo en cuenta que extranjeros se refiere a cuestiones de nacionalidad y no a país de nacimiento, y que el porcentaje de extranjeros en España es del 13,8%, hay, a día de hoy, una clara sobrerepresentación en lo que se refiere a extranjeros que solicitan el ingreso mínimo vital frente a personas con nacionalidad española. Y algo me dice que cambiaría bastante la cuestión, si lo estuviéramos sacando por país de nacimiento. Pero no, esa información no está disponible, por lo que sea, así que nos tendremos que aguantar. Bueno, ¿recordáis que os he dicho antes? Oye, chicos, hace falta estar empadronado durante un año. Y vosotros sabéis, y por eso os he dicho, así que un inmigrante ilegal no lo puede pedir, porque se requiere de un año de residencia efectiva y legal en España. Y entonces me he encontrado algunas noticias de cosas que llevan pasando desde el año pasado. Por ejemplo, en diciembre de 2024 fue detenido un señor que básicamente había empadronado en su casa a 100 inmigrantes ilegales. Les cobraba por empadronarles y, claro, las alarmas saltaron porque en algún momento alguien se dio cuenta de que en esa casa había empadronadas 100 personas. Es el de Bilbao, ese creo que era el de Bilbao, sí. Luego tenemos el caso de Valencia. En Valencia fueron detenidas 3 mujeres que básicamente, en junio de 2025, eso es de este año, que básicamente lo que hacían es que tenían casas a nombre de sus nietos, de las que ellas solo tenían el usufructo, y en esas casas, muchas de las cuales estaban abandonadas, que ni siquiera tenían luz ni agua, se dedicaban a empadronar a, otra vez, inmigrantes ilegales. Entre esos casos, la policía las pilló y básicamente habían empadronado a 250 inmigrantes ilegales a 350 euros la persona. Es decir, que se habían levantado más de 120.000 euros con este tipo de negocio. En Mallorca, esto es de septiembre de 2025, es decir, del mes pasado, detienen a un funcionario
Porque en teoría este funcionario habría estado empadronando a, otra vez, inmigrantes ilegales. En concreto, que se hayan podido verificar 430. Y diréis, ¿cómo se dieron cuenta? Pues veréis. Resulta que en el ayuntamiento tienen dos sistemas. Uno en el que, digamos, empadronan a la gente oficialmente y otro en el que está conectado con el INE, en el cual tú básicamente vas dando de alta gente en el INE. Eso también genera un justificante. ¿Qué ocurrió? Que al ayuntamiento empezaron a llegar personas con un empadronamiento, pero ese empadronamiento en una de las dos bases de datos no figuraba. Es decir, en la base de datos propia del ayuntamiento no figuraba. Y dijeron, joder, qué raro. Oye, ¿será falso el empadronamiento? Y entonces verificaron los papeles y se dieron cuenta de que los papeles eran auténticos. Y entonces dijeron, vamos a verificar el INE. Y cuando verificaron el INE, se dieron cuenta de que sí que había coincidencia. Es decir, alguien está empadronando a personas con los ordenadores que están conectados al INE. Y entonces se dieron cuenta de que había un funcionario y que básicamente el tío se dedicaba a ir por las tardes a trabajar, cuando no había nadie, a uno de los edificios que estaban conectados con el INE para dar de alta a estas personas en situación irregular. Es decir, la única vez que veréis a un funcionario, ir a trabajar por la tarde... si veis eso, sospechad. Y básicamente le trincaron y fue detenido. 430 personas. Y bueno, y ahora por lo que veo me está pasando lo de Castro, esta noticia que es de julio del 24, en la cual dice que el Ayuntamiento de Barcelona reconoce que tiene a 5.900 empadronadas en un local de Nou Barris. ¿Por qué? Por eso he dicho que, en teoría, tú necesitas estar empadronado durante un año. Ahora bien, ¿qué se está viendo? Se está viendo que estos 4 casos que yo os he leído, que seguro que hay más, se están dando casos de situaciones irregulares, y estos casos de los que yo os hablo es porque son tan absolutamente llamativos y palmarios como tener a 100 personas empadronadas en una casa, que al final alguien se acaba dando cuenta. Pero ¿y si cada uno de vosotros empadrona a 1 o 2 personas? Seguramente no llame tanto la atención como para que requiera de una investigación. Por eso digo que en teoría. Ahora, lo que sí que sabemos es que las ayudas han pasado de 330.000 a 770.000. Es decir, en 4 años, desde 2021 hasta 2025, se han duplicado el número de ayudas del ingreso mínimo vital. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Básicamente yo, después de mirar los datos del ingreso mínimo vital, llego a varias conclusiones. Primera conclusión. Esto, evidentemente, como está limitado en función de la renta que tú cobras, es un claro incentivo a trabajar en B. Quiero decir, tú a día de hoy, si estás cobrando el salario mínimo, puedes cobrar el salario mínimo en B, pedir el ingreso mínimo vital y te estarás levantando un salario de aproximadamente 1.700, 1.800 euros al mes, muy ricamente. Además de poder acceder, evidentemente, a otras ayudas. Bien, esto es un problema porque se carga, revienta y deja por el suelo cualquier sistema de solidaridad que tú quieras implementar en un país. Y la falta de control, y solo hay que ver los casos que os he dado para daros cuenta de que evidentemente hay una falta de control, ¿a dónde lleva? Puede llevar al hartazgo de la gente. Os pongo un símil. Antes, yo recuerdo hace años que cuando una persona pedía es porque era una persona que era incapaz de trabajar o que era una persona que realmente no se podía ganar la vida. La gente lo entendía así y era solidaria. A día de hoy, creo que todos estaremos de acuerdo en que vemos a cientos de personas que están literalmente pidiendo en la calle, que no tienen ningún impedimento que les impida trabajar. Y diréis, en trabajos de mierda, lo que tú quieras, pero trabajar. Y no de vivir a costa del resto. ¿De verdad pensamos que si tú abres una vía legítima y legal para que la gente pueda literalmente vivir de recibir una limosna, la gente no lo va a aprovechar? Somos tan ingenuos que pensamos que todo el mundo es puro de corazón y que nadie va a decir, cobro el salario mínimo, no voy a pedir el ingreso mínimo vital aunque pudiera pedirlo. Evidentemente.
Quiero decir, si hemos visto a personas vendiendo el iKit por 240 euros, ¿qué no veremos cuando estamos hablando de cantidades de 1.000, 1.200 euros al mes? En ese punto también, ¿qué otro incentivo hay? Evidentemente, el incentivo de convertirse en víctima de violencia de género. Es otro, en este caso no es un incentivo, es otro incentivo de todos los que tienen las víctimas de violencia de género. Recordemos además que víctima de violencia de género solo puedes ser, por su definición en su propia ley, si eres una mujer y has sido agredida por un hombre, lo cual, por cierto, está mal, porque genera más y más diferencia y generas ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda. Por otro lado, hemos visto que hay un incremento constante en los beneficiarios. En 2021, 330.000, en 2024, 530.000, en 2025, 770.000. ¿Qué estamos viendo? Un incremento constante, pese a que no paramos de ver a gente restregándonos por la cara que en España estamos mejor que nunca, mientras que cada vez hay más personas que dependen de una paguita para vivir. ¿Cómo podemos estar mejor que nunca? ¿Cómo puede haber más gente que nunca trabajando y se supone que ganándose la vida cuando estamos en cifras récord del ingreso mínimo vital? Cuando además hemos pasado de 170 euros al mes a 420 euros al mes por beneficiario. Cuando además hemos pasado de ayudas que superan los 770 euros promedio de cada ayuda. Esto al final solo lleva a una conclusión. Esto para mí al menos solo me lleva a una conclusión. Conclusión a la que, por cierto, y esto se lo digo a todos aquellos que vienen a darme la turra cada vez que hablo de la IA, conclusión a la que no llega ChatGPT. ChatGPT a lo que llega básicamente es a que esto es una medida fantástica que está acabando con la pobreza y con el hambre en España. Esa es la conclusión a la que llega ChatGPT, no importa de qué manera se lo preguntes, porque he estado un rato discutiendo con ChatGPT. Para mí la conclusión, ¿cuál es? Que aquí lo que hay es una compra de votos. Una compra de votos de mínimo los 770.000 beneficiarios. Lo que se está creando con esto es un sistema paralelo al sistema de pensiones, que a ver qué partido llega y dice quiero quitar el ingreso mínimo vital, porque al partido que diga eso va a haber 770.000 personas que no le van a votar. Y eso, amigos, eso es compraventa de votos, concretamente con dinero público.